Yo creo que no todos, y hay que decirlo porque tampoco es cuestión de cortar grueso y hacer un tajo, no todos los que consumen marihuana caen en la adicción. Todos conocemos, todos tenemos amigos que se fuman un porrito y son tipos normales. No pasa nada, no es por ahí. Lo que pasa es que, ¿dónde está el límite? Cuando cae en una personalidad adictiva que nadie sabemos dónde está, no tiene fin. No podemos comparar los países europeos con determinadas bases sociales, económicas y familiares, donde los jóvenes están bien puchereados y tienen contención, con nuestros países, donde encuentran las debilidades en las cuales precisamente crecer. ¿Dónde se instalan? Básicamente, donde está la gente más vulnerable. Y allí es donde crece. Por eso, una ley como esta destruye precisamente a los más débiles, económica y socialmente, y esconde atrás intereses económicos. Algún día le vamos a dar un giro a este tema y vamos a empezar a discutir de otras cosas. Hoy, si empezáramos a hablar de estos temas, capaz que dicen que somos nosotros los que deliramos. Pero hoy la izquierda con estos temas en Uruguay, y algún día vamos a hablar de esto, está apañando, y algo de eso dijo Castro, los grandes intereses imperiales de las nuevas formas de dominación. El mundo hoy se divide entre los que dominan y los dominados, no por las armas, sino por el conocimiento, por la tecnología, por la salud, por lo que tienen a su alcance y por lo que tratan de que otros, los dominados, tengan. Lo nuestro no es lo de ellos. Y acá empiezan a crecer, lamentablemente con estas leyes, un marco que favorece que empecemos a construir o a destruir un país en el que seguramente algún día nos vamos a mirar en el espejo y no nos vamos a conocer a nosotros mismos. Todas aquellas cosas de las que estuvimos orgullosos van a dejar de enorgullecernos, porque ya empiezan a faltar. Yo dije que iba a hacer algún comentario sobre esta ley. Y quiero hacerlo, muy breve. Esta ley, como le dije al principio, regula un mercado para los que se registren, pero regula un mercado que va a producir excedentes de compra o de producción de marihuana legal. Ese consumidor para el que supuestamente se hace la ley, ese que fuma un porrito o dos por semana, ese que es el que mayoritariamente apoya esta ley, ese consumidor le alcanza con 10 gramos por mes. Tiene 40. Ese es el que se fuma 2 porritos por semana. Y 2 porritos son 2 gramos. Probablemente ese sea portador de su excedente a aquel que no se quiere registrar o que no puede, para aprovechar autofinanciarse con su excedente y no gastar en lo que le toca comprar. Probablemente haya otros que descubran aquí un negocio que no consumen ni consumirán y encuentren la forma, como yo les decía en el Parlamento, de ahorrar, de comprar medio kilo por año, pero él y su familia quizás 2 o 3 kilos por año, para luego venderlos a los turistas en la Barra, en el Polonio, en la Paloma, en las termas. Como yo decía irónicamente, esto va a ser ahorrar en ladrillos. Esto. Del producto de lo que las farmacias vendan, pero sobre todo del producto de lo que las plantas den. Porque una planta normal da 1 kilo por año. O sea, da 80 gramos por mes. Y además pueden tener hasta 6. Y yo ya escuché algún ruido en algún barrio de Montevideo de los complicados. Ya escuché algún ruido. Y el ruido dice, y nosotros pedimos la firma acá y armamos el club. Y sí, conseguí 45 que dicen yo consumo,
y como el consumo está permitido, nadie le va a hacer un análisis a ver si consume de ahí. Pero si conseguís 45, tenés 100 kilos por año. 100 kilos legales. ¿A dónde termina? Es imposible determinarlo. Pero si este país no puede controlar el consumo de alcohol, no puede controlar los slots clandestinos que están instalados en los clubes de baby fútbol y generan una de las adicciones más embromadas, que es la ludopatía. Si no puede controlar que los kioscos no le vendan cigarrillos a los menores, ¿cómo va a controlar esto que de base tiene una organización clandestina, organizada, poderosísima económicamente, que va a seguir existiendo porque va a tener otro mercado al que a este le conviene que exista? Porque este es el de entrada de sus clientes. Claro, igual la regala. Exactamente. Es más, al mercado oficial, que va a tener un precio, le va a aparecer el mercado clandestino, que va a tener un precio más bajo. No tengan duda. Pero que más le va a ofrecer la variedad de la que pega más arriba, de la que le da algo más. Algo más le va a dar. Y entonces nos vamos a inventar un lío del cual volver es muy complicado. Hay caminos o límites que traspasados no tienen retorno, no tienen arrepentimiento. Entonces yo creo que por escuchar las voces quizás de algunos sectores juveniles de la izquierda que postulan esto como un hábito de libertad y quieren que esto se legalice, se le está haciendo los juegos a las organizaciones y estamos empezando a incorporar no solamente nuevos adictos, sino que vamos a estar, sin que se den cuenta, incorporando nuevos narcotraficantes. Porque si yo compro para vender porque me sirve, o vendo mi excedente de lo que cultivo o de lo que compro, empiezo a incurrir, como decía hoy, ya en la conducta delictiva. Yo puedo comprar si estoy registrado, no puedo vender. ¿Y cómo consumen entonces todos aquellos que van al liceo y son menores y es ahí donde se da la mayor prevalencia? ¿Cómo consumen? Y consumen de la buena, de la que tiene trazabilidad, de la del Estado. Ahora tengo la buena, que es lo que también se transmite, para que no haya mala. Entonces está de la buena. Y se va erosionando la ya escasísima noción de peligros. Porque en la medida que no es tan malo, entonces se puede consumir. ¿Qué es lo que me falta a mí para consumir cuando tengo 15 años? ¿Qué es lo que me falta? Tener 18. ¿Y cuál es un síntoma de ser grande? Cuando yo tenía 15, el síntoma de ser grande era fumar un cigarrillo. En la puerta del liceo, adelante de la chiquilina. Ese era el síntoma de ser grande. Yo soy como lo grande. Y si no, tomar alcohol, sin saberlo tomar, y mamarse. Porque es un síntoma de que, a mí no me pasa nada. Bueno, un síntoma de ser grande pasa a ser consumir marihuana, que es algo que los grandes pueden hacer. Y lo compran en la farmacia, como decía Alejandro. Entonces yo creo que es un enorme error, pero es un enorme error político. Nosotros tenemos un presidente y un personaje. El personaje es fatal, dice cualquier cosa. El personaje Mujica ayer dijo que a lo mejor había que hacer un plebiscito. Si no lo hacía él, no metió en este baile. Y ahora dice que a lo mejor hay que hacer un plebiscito y sabe que el 70% está en contra, sabe que lo va a perder. Entonces, es brutal, los tipos traen el virus y quieren inventar la vacuna. Ahora, lo peor es que estas cosas no tienen retorno, ya no tienen retorno, ya hay un daño hecho. El daño hecho que yo no puedo creer que haya un policía que a esta altura se meta con un tipo que está entregándole marihuana a otro, porque al final el juez le va a decir, ¿y para qué pierde tiempo usted? Si ya se puede, ya está. Si no es ahora, es el mes que viene, pero ya está. ¿Y cómo se agarran a uno vendiendo,
dándole a otro, ese otro explica qué es de la farmacia. A ver, si a mí me agarran con 20 gramos de marihuana y soy un narco, y ando vendiendo, voy a decir que es mía, que la compré en la farmacia, porque yo está registrado. ¿Cómo controlo que de la farmacia no le venda a uno que no está registrado? Porque ahí ya tengo el kiosco, ¿no? Ya sé que ahí venden, es un kiosco. Y voy y pido y me registro. Y voy y saco de mis gramos. Pero viene otro por el contado y le dice, no, yo no estoy registrado, pero imagino que vos tenés, sí tengo. Y acá del otro lado, de abajo del comprador, saca de la otra. Pero, ¿cómo controla este asunto? Bueno, pero además, que este lío se va a instalar en el año electoral, porque la ley se va a aprobar en el Senado no mañana, va a tener su tiempo, y luego tiene 120 días para implementarse, y va a entrar en marzo, en abril. Bueno, estamos ya en las internas. Va a ser un lío, va a ser un tema de debate, porque el gran problema que tiene esta ley es su implementación, ponerla en práctica. A ver, ¿cómo la ponen en práctica? Yo le pregunté en la Comisión de Presupuesto a la Secretaría de la Presidencia, donde está la Junta de la Droga, le pregunté con qué recursos lo pensaban hacer, porque en el presupuesto para el año 2014 no hay un solo peso. Y le pregunté con qué gente la van a hacer, porque a partir del 28 de febrero del próximo año no puede ingresar nadie al Estado, porque la Constitución dice que en el último año de gobierno no se puede ingresar. ¿Y cómo iban a pagar esos sueldos si alguien iba a trabajar allí? ¿Y cómo iban a hacer que alguien trabaje ahí si los cargos los crean las leyes de presupuesto y no hay ninguna creación prevista? O sea, no hay creación de cargos, no pueden entrar funcionarios del Estado y no hay plata para pagarles. Entonces, o esto es mentira y es todo humo, bienvenida a la imagen, o están mareados, o lo van a poner en práctica sin fiscalizar, porque crearon la cabeza y no tiene cuerpo, crearon la dirección del organismo y no hay cómo llenarla de gente, ni cómo pagar los sueldos, ni cómo organizar los registros. Entonces el ministro, el secretario del presidente y el secretario Canepa, que hay que pararlo, hay que agarrarlo para que pare de hablar, consultaba, mientras yo preguntaba, se daba vueltas, no sé si nadie estaba, preguntaba y hablaba con uno y hablaba con otro, y al final ya veremos, esto va a pasar por el Senado y va a pasar mucho tiempo, y además tenemos el fondo de fideicomisos, de donde que tenemos dinero, pero el fondo de fideicomisos fue creado para combatir el narcotráfico. Para eso fue creado. El fondo de fideicomiso es el fondo que permite nutrirse de dinero a través de la venta o el remate de lo que le incautan al narcotráfico, la avioneta, la camioneta, la casa, los autos. Sí. Pero el fondo de fideicomiso es para combatir el narcotráfico. No es para pagar sueldos, ni para una estructura de esta. Que pago los sueldos y capturé al narcotraficante y vendí la avioneta y si no, no pago sueldos. Eso es una estructura estatal, sólida, rígida, de personal capacitado, serio, que no esté reclutado de las propias bandas de narcotráfico, porque después es el otro lío. ¿Por qué ustedes creen que tenemos la boca de pasta base que todos ustedes saben dónde están? Porque yo cada vez que veo un barrio me pregunto, sí, acá hay alguna y todos me la señalan. Todo el mundo sabe, y la policía no sabe. Bueno, imagínense ustedes por qué a veces no se combaten o eliminan. Bueno, entonces los inspectores tienen que ser personas muy serias, muy responsables, preparadas, bien pagas, comprometidas. Porque si no, arreglan ellos. Pasan al lado de la plantación de 200 plantas de marihuana y a esa no entraron al lado de la del pobre desgraciado para decir cada tanto que encontré algo. Es decir, yo empecé diciendo en mi intervención en la Cámara que es muy mala técnica pretender resolver un problema creando otro. Y peor técnica es dejar el problema anterior e inventarse otro. Y acá el problema va a subsistir. Y nos vamos a inventar uno más grande. Lo peor, lo que más me enoja, es escuchar cómo se les escapa a los de acá y sobre todo a los de afuera la idea de que Uruguay es un buen laboratorio y todo lo que vimos adentro son una suerte de conejillo de India con los que van a experimentar a ver cómo funciona este asunto.
porque además es un asunto grave, en tanto es una medida solitaria en un barrio chiquito de un pueblo grande que lo rodea, bastante complicado. O sea, cuando uno lo mira con la cabeza de Montevideo, piensa en el turismo, pero mírenlo con la cabeza de Chuy, de Rivera, con Santana del otro lado, de Concordia, de Bella Unión. Mírenlo en la frontera. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se para cuando llegan los que saben que acá la guardia está baja y encuentran un mercado liberal donde claro, como se puede entrar y registrarte y poner tu nombre en la farmacia, ya esa autorrestricción que tenías para fumar en público se pierde. Acá nadie es tonto. Hoy la marihuana no se compra en ninguna boca. Que a mí, yo le pregunto a la gente que yo conozco en qué boca compra. Y me miran como diciendo, vos estás loco. No es la boca a comprar. Compro, me la traen amigos, los boliches. Es de transacción sencilla. A mano. Pero todavía se mantiene cierto recato para fumar. De repente desaparecen 4 del asado y ellos están fumando marihuana en un costadito, aunque todos sus amigos saben que fuman, pero no fuman delante de ellos. Todavía hay una cosa que es un límite autoimpuesto. Cuando empezamos a legalizar, a borrar fronteras, lo que hacemos es darle el viso de lo permitido. Y cuando empieza a ser permitido, se empieza a liberalizar. Y se empieza a consumir en la puerta del liceo. Consumir está permitido. Por lo tanto, empezamos a consumir. Hay proveedores más sencillos, más al alcance. No tienen que andar con un narcotraficante. Pueden comprarle a otro que es un amigo que tiene una planta. Y cuando eso está instalado, es un paraíso para los que fuman marihuana. No tengan cuidado, no tengan duda, que nosotros tenemos una invasión que vienen a tomar cerveza, a bailar y a fumar marihuana. En Colonia, en Fraibetos, en Río Branco. Y si yo creo que nos inventamos un lío fenomenal. Yo creo que este gobierno nos agrega los problemas que tenemos en nuestra pobreza, en nuestra marginalidad, en nuestra fractura social que ya nos hace desconocernos a nosotros mismos, porque este es un país integrado, fuertemente integrado, y ya es un país fracturado, a los problemas de la educación que tenemos de baja calidad en el sistema público, con los problemas de dificultades de constitución familiar, a los problemas mal resueltos que tenemos de cómo funciona la familia por la explosión de la mujer que salió al mercado laboral y ya no es aquella que contenía, porque no puede. A todos esos problemas más los del mundo globalizado que tenemos, donde entra todo por televisión y donde no podés controlar y donde la computadora le da acceso libre a un montón de cosas que ya son problemas que todos tienen, nos vamos a agregar un condimento que realmente es depresivo si uno se pone a pensar lo que vamos a tener que laburar para sacarnos esto de arriba. Yo tengo la esperanza de que el trámite del Senado esto no prospere y que la sociedad reflexione. Nosotros no tenemos ninguna batalla perdida, tenemos que seguir debatiendo este tema. Tenemos que seguir haciendo pensar a la gente y que ese 70% que está en desacuerdo se pronuncie, se manifieste. No lo arreglamos con un plebiscito. Tenemos que lograr que la sociedad se exprese, sin miedo se exprese. No nos pueden ganar los grupos de opinión que nos hacen sentir avergonzados de que no fumamos marihuana, de que somos distintos porque no lo hacemos, o somos conservadores o viejos. Tenemos que opinar de estas cosas, hay que jugársela, porque me parece que tenemos la obligación de, si podemos mirar un poquito más allá, a hacer. Y entonces yo tengo alguna expectativa todavía, y alguna más si llega a salir de que no lo puedan poner en práctica hasta que lleguemos nosotros. A lo mejor estamos a tiempo. No quisiera enterarme que después
Tabaré Vázquez es el que dice que no está de acuerdo, ¿no? Como yo les digo, el veneno y la vacuna, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo, porque la verdad no sería admisible, moralmente admisible, que si está en contra no lo hubiera dicho. No sería admisible. Si está en contra, debió haberlo dicho. Debe estar a favor. Si lo dice después, cuando el daño está hecho, entonces yo vería una actitud oportunista, demagógica, calculista, y no una actitud responsable, como la que tiene que tener un líder hoy. Esto no es como te dan las encuestas. Esto tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y si te da mal, te da mal. Si acá en mi grupo político hay compañeros que no les gusta nuestra opinión, y lo lamento mucho, pero esta es nuestra opinión. No la negociamos. No la podemos negociar. Hay cosas con las que no se puede negociar. Porque Alejandro hace lo que hace por sus hijas. Todos tenemos hijos e hijas. Y cada uno tiene que hacer lo que le toque y puede. Y a lo mejor ninguno de nosotros es perfecto, y todos tenemos defectos, vicios y adicciones. Y capaz que ninguno estamos orgullosos de ellas. Pero podemos hacer por los demás algunas cosas. Y si tenemos la herramienta para hacerlo, como es un partido político, tenemos que hacerlo. Yo creo que este no es un tema chico. No es un tema de debate exclusivamente. No es el IRPF que te toca el bolsillo. Esto va mucho más adentro, va a la esencia de nuestra sociedad. Un país chiquitito que ha logrado vivir entre dos fenómenos enormes y se las ha arreglado porque, como decía Wilson decía, ¿qué es el Uruguay? Uruguay no tiene cordilleras que lo separen de otros países, ni grandes ríos, no habla otro idioma al de sus vecinos, no tiene historia diferente, no migraron a él de otras naciones, no habla otro idioma. ¿Y por qué es Uruguay? ¿Por qué somos diferentes? Muchos decían porque somos una comunidad espiritual. Cuesta entender qué es eso, pero si uno hace un poquito de abstracción se da cuenta que somos una comunidad espiritual, que no somos los argentinos ni somos los brasileños, aunque cruzamos la frontera con un salto. Nos llega la televisión por todos los costados, sus modismos, sus influencias, y somos diferentes. Bueno, eso, con los riesgos que tenemos hoy en materia social, educativa y en estos aspectos, hoy está bien, y es lo que está en juego. Valores importantes que son los que le dan la identidad a este país en el que nacimos y en el que elegimos vivir y que vivan nuestros hijos. Así que yo quería aportar esta reflexión que es personal, pero que es política, y que es la de un partido que con matices, pero la de un partido que de modo unánime votó en contra este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y lo va a hacer igual en el Senado. Agradecerle a estos panelistas, a los que no les preguntamos de qué partido eran, y con mucho gusto accedieron a estar en esta casa, que es una casa del partido, pero por eso mismo es una casa de la libertad, donde cualquiera dice lo que piensa y lo que siente. Muchísimas gracias a ustedes.